Muy buenas a todos y a todas. Vamos con el siguiente vídeo de esta unidad. Ya sería el penúltimo vídeo. Y en este vídeo vamos a hablar de la utilidad de la función derivada. Entonces, para ello vamos a recordar un poco todo lo que vimos atrás, ¿no? Definimos primero lo que era la idea de lo que era la derivada de una función en un punto. Y vimos que gráficamente la derivada de una función en un punto lo que nos daba era la pendiente de la recta tangente. Incluso hicimos un ejemplo de la función que era x cubo menos, creo que era menos x cuadrado, en donde, espérate, vamos a ver si era esa función precisamente, porque quería hablaros un poco de ese tema. No, era más x cuadrado, este era el ejemplo, ¿no? F de x igual a x más x cuadrado, en donde veíamos cómo se calculaba la ecuación de la recta tangente, pero claro, utilizando el límite para calcular la derivada de una función en un punto, ¿no? Recordad que esta derivada, aquí la tenéis, ¿no? Daba 56. Vale, lo que vamos a hacer ahora es este mismo ejemplo, pero ya utilizando la tabla de derivadas. La función es x cubo más x cuadrado. Vamos de nuevo aquí donde estábamos, con lo cual f de x es x cubo más x cuadrado y nos lo pedían calcular en el punto 4. Teníamos calculado que f de 4 era 80, porque es sustituir 4 aquí en la función. Y si yo derivo esta función, es 3x cuadrado más 2x, con lo cual la derivada en 4 es sustituir aquí 3 por 4 al cuadrado más 2 por 4, es decir, 48 más 8, que es 56. Fijaros todo lo que teníamos que hacer antes, que era el límite aquel enorme para calcular la derivada de la función en el punto, y derivando por la tabla es mucho más rápido, con lo cual con todos estos datos la ecuación es y menos 80, porque es la imagen del 4, igual a la pendiente, que es la derivada, 56 por x menos el punto, que es 4, menos la coordenada x del punto. Bueno, pues entonces una de las utilidades que tiene la función derivada precisamente es el cálculo de la ecuación de la recta tangente. Vamos con más utilidades, que sería el cálculo de lo que se llama en matemáticas los puntos singulares, que nos van a servir para calcular máximos, mínimos, crecimiento de crecimiento y posteriormente irnos a calcular la concavidad y convexidad. Entonces, antes de eso, quería comentaros una cosa. Quería hablaros de las derivadas sucesivas. ¿Y qué son las derivadas sucesivas? Pues muy sencillo. La derivada sucesiva consiste en derivar la función muchas veces, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x5 menos 3x4 más 2x3 menos 5x más 1, la primera derivada sería derivar esta función, que sería 5x4 menos 12x2 más 6x cuadrado y menos 5. Y la segunda derivada, que lo denotamos con una doble prima, sería derivar la función derivada primera, es decir, derivar esta de aquí. Si la derivo sería 20x cubo menos 24x. Aquí hay un error, porque aquí es un x cubo. Vale, con lo cual aquí también tengo que modificar, sería 36x cuadrado más 12x, y el 5 se va. Si podríamos seguir así derivando, por ejemplo, la derivada tercera pues sería 60x cuadrado menos 72x más 12. La derivada cuarta, que eso ya se denota con un 4 y un apóstrofe así, la derivada cuarta pues sería 120x menos 72. La derivada quinta sería 120, y a partir de aquí, como ya es un número, todas las derivadas valdrían 0. ¿Vale?
Bueno, nosotros nos vamos a quedar sobre todo con la primera y con la segunda derivada, que son las que nos interesarán en el futuro, ¿vale? Pero que sepáis que las derivadas sucesivas simplemente consisten en ir derivando las funciones pues una detrás de otra. Dicho esto y explicado esto, vamos a definir lo que son los puntos singulares, ¿vale? Bueno, pues los puntos singulares se llaman puntos singulares a aquellos en los que la derivada vale 0. ¿Y esto qué significa? Recordad que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Si la derivada vale 0, significa que la pendiente de la recta tangente es 0, con lo cual la recta tangente es una recta horizontal. Bien, pues precisamente, fijaros, si yo tengo una gráfica, en los puntos en los que la recta tangente es horizontal, que la voy a pintar de verde, serían los posibles máximos y mínimos de la función. Aunque con esto hay que tener cuidado porque también existen, por ejemplo, funciones como esta, esta es la función y igual a x cubo, en donde la función en 0 tiene como recta tangente una recta horizontal, la pinto de verde, y sin embargo no tiene ni máximos ni mínimos. Bueno, pues la derivada nos permite calcular estos puntos singulares que son los candidatos, ¿vale? Son los candidatos a que sean los máximos y los mínimos de una función. ¿Cómo sabemos si un punto singular es máximo o mínimo o no lo es? Pues muy sencillo, estudiando el crecimiento y el decrecimiento de la función. Porque la idea es la siguiente, fijaros. Si yo voy a hacer de nuevo una gráfica. Si yo tengo una función así, la función hasta este punto es creciente, ¿verdad? Hasta aquí. En toda esta zona la función crece, ¿vale? Fijaros lo que sucede con la recta tangente. Si la función es creciente, la recta tangente va hacia arriba. ¿Os dais cuenta? Si la recta tangente va hacia arriba, si las distintas rectas tangentes van hacia arriba, eso significa que las rectas tangentes son crecientes. Y si son crecientes, entonces su pendiente es positiva. Y si su pendiente es positiva, entonces la derivada es mayor que 0. ¿Qué pasa? Lo voy a hacer en rojo en la parte decreciente. En la parte decreciente las rectas tangentes van hacia abajo. Si van hacia abajo, si las rectas tangentes son decrecientes, entonces su pendiente es negativa. Con lo cual, si la pendiente es negativa, la derivada va a ser menor que 0. Entonces, ¿cuándo una función crece? Pues una función crece cuando la derivada es positiva. ¿Y cuando una función decrece? Una función decrece cuando la derivada es negativa. Bien, vamos entonces con un ejemplo de ver cómo calcularíamos los puntos singulares de una función y estudiar si esa función en esos puntos es si tiene máximo o mínimo o no tiene nada. Vamos a suponer esta función y igual a x cubo menos 6x cuadrado
x cubo menos 6x cuadrado más 9x más 2. Para calcular los puntos singulares, lo que hago es derivo la función, que sería 3x cuadrado menos 12x más 9, y esta función la igualo a 0, para saber en qué puntos la derivada da 0. Puedo simplificar la función dividiendo entre 3, menos 4x más 3 igual a 0, y al resolver la ecuación, aquí me da dos puntos, que son el x igual a 3 y el x igual a 1. Estos son los puntos singulares y posibles máximos o mínimos. ¿Vale? ¿Cómo lo estudio? Pues estudiando el signo de la derivada. Entonces, pongo el 1 y pongo el 3 y doy valores intermedios. Por ejemplo, aquí doy el 0, aquí el 2 y aquí el 4. Tengo que sustituir estos valores en la derivada. Si la derivada es positiva, la función va a ser creciente, como vimos antes, y si la derivada es negativa, va a ser decreciente. Bien, pues vamos a verlo. En el 0, si lo sustituyo en la derivada, me da 9, con lo cual es positiva, la función es creciente. Y si la función es creciente, voy a dibujar de nuevo, que no quedó muy allá. Si la función es creciente, eso significa que va hacia arriba, evidentemente. En el 2, si lo sustituyo aquí en la derivada, me quedaría 12 menos 24 más 9. Esto da un número negativo, con lo cual es negativo, va a decrecer. Y fijaros, si aquí la función crece, que era lo que quería decir antes, y aquí decrece, ¿aquí qué va a haber? Pues un máximo. Vamos a sustituir el 4, sería 3 por 16 menos 12 por 4 más 9. 3 por 16 es 48, menos 48 más 9 es positiva, con lo cual, al ser positivo, va a crecer. Y si aquí la función decrece y a la derecha crece, aquí va a haber un mínimo. Así estudiaríamos los máximos y los mínimos de la función. Fijaros, lo que acabamos de averiguar es que para x igual a 1, cuya coordenada y sería sustituirlo aquí en la función, que sería, si lo sustituyo, pues sería 1 menos 6 más 9 más 2, que es 9 y 2, 11, 12. Sería 6, es decir, el punto 1, 6 es un máximo para la función. Y para x igual a 3, que sería sustituir aquí, sería 3 al cubo, que es 27, menos 3 por 3, 9 por 6, 54, más 3 por 9, 27, más 2. Esto me da 2, con lo cual el punto 3, 2 sería un mínimo de la función. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este mismo, por ejemplo, menos 3x4 más 4x cubo. Menos 3, vamos al apartado B, igual a menos 3x4 más 4x cubo. Al derivar la función, esto me queda menos 12x3 más 12x cuadrado, que al igualar a 0, para calcular los puntos singulares, sacando factor común x cuadrado, me queda menos 12x más 12 igual a 0, es decir, o bien x es 0 o bien x es 1. Vamos a estudiar si son máximos o mínimos. Para 0 y para 1 doy valores intermedios, por ejemplo aquí el menos 1, aquí el 0,5 y aquí el 2. Para el menos 1,
al sustituirlo aquí sería 12 más 12 es positivo, con lo cual es creciente. Para el 0,5, pues al sustituirlo sería 0,5 es lo mismo que un medio, sería menos 12 por un octavo más 12 por un cuarto. Esto sería menos 12 octavos más 12 cuartos. Menos 12 octavos más 12 cuartos es menos 12 más 24 partido por 8, es decir, sería 12 octavos. Como es positivo, aquí tenéis un ejemplo en donde el 0 no es máximo ni mínimo. Y si le doy si lo sustituyo por 2, vamos a borrar estas cuentas. Sería 8 por menos 12, que es menos 96, más 48 es negativo, con lo cual decrece, y este sí sería un máximo. Es decir, para x igual a 1, la y, que sería menos 3 más 4, que es 1, entonces el punto 1, 1 es un máximo. Bien, explicado ya cómo se estudian los puntos singulares y cómo se estudia el crecimiento y el decrecimiento de la función. Es decir, por ejemplo, esta función que tenemos aquí, pues si supongo que aquí, por este lado, está el menos infinito y aquí está el más infinito, en el intervalo menos infinito hasta el 0 la función es creciente. Del 0 hasta el 1 también crece, lo tenemos aquí, y del 1 al más infinito la función decrece, lo tenemos aquí, ¿vale? Tendríamos estudiado el crecimiento y el decrecimiento de f de x. Bien, os decía que también con la derivada podemos estudiar la concavidad y la convexidad, ¿vale? ¿Cuándo una función es cóncava y cuándo una función es convexa? Bueno, pues fijaros. Voy a poner aquí estudio de la concavidad y convexidad. Una función es convexa cuando va hacia arriba y es cóncava cuando está mirando hacia abajo, ¿no? Bien, pero fijaros lo que sucede. Si os dais cuenta, si yo en una función convexa trazo las rectas tangentes, aquí son decrecientes, pero poco a poco, está mal dibujada, vamos a ver, esperad un momentito que se borró sin querer, ponemos de nuevo la función convexa, así, y si yo trazo las rectas tangentes, aquí tenéis una, aquí tenéis otra, aquí son rectas tangentes decrecientes, con lo cual la pendiente es negativa, ¿no? Eso significa que si la pendiente es negativa, la derivada va a ser negativa. Pero poco a poco la función, si os dais cuenta, esa pendiente va creciendo, porque pasa de ser decreciente a ser nula, es decir, pasa de tener derivada negativa a tener derivada nula y después a tener derivada positiva. ¿Vale? Eso significa que si la función es convexa, entonces la función derivada es creciente.
Y relacionándolo con lo anterior, fijaros, cuando la función f era creciente, cuando su derivada era positiva. Cuando la función f era decreciente, cuando su derivada era negativa. Pues cuando la función f' va a ser creciente, cuando su derivada, entonces su derivada es positiva. Es decir, la segunda derivada es positiva. Y así es como podemos estudiar la concavidad y la convexidad de una función. Nos vamos a la segunda derivada y estudiar su signo. ¿Vale? Después haremos un ejemplo. Fijaros con la concavidad. Aquí es al revés. Si yo trazo las rectas tangentes, empiezan a ser positivas. Cada vez la pendiente es más pequeña porque está menos inclinada hasta que llega al máximo, que es 0, y después empiezan a ser negativas. Entonces, en una función cóncava, si la función es cóncava, entonces la derivada es decreciente. Entonces, su derivada es negativa y la derivada de la derivada es la segunda derivada. Es decir, f segunda prima de x sería menos 0. Estas son las dos condiciones que hay que tener en cuenta para el estudio de la concavidad y la convexidad. Y vamos a hacer un ejemplo. Pues, por ejemplo, vamos a coger pues la función, la primera que teníamos, que era x al cubo menos 6x cuadrado más 9x más 2, x al cubo igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 9x más 2. La primera derivada era 3x cuadrado menos 12x más 9 y la segunda derivada es 6x menos 12. Bien, la primera derivada teníamos estudiado ya su signo, la tenemos ahí arriba, si os acordáis, si no os la enseño. La primera derivada tenía dos puntos singulares que eran posibles máximos o mínimos, el 1 y el 3, y resultaron que el máximo, que el 1 era un máximo y que el 3 era un mínimo, ¿no? Que la función hasta el 1 crecía, del 1 al 3 decrece y del 3 al infinito crece de nuevo. Bueno, pues vamos a estudiar ahora el signo de la segunda derivada. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues coger la segunda derivada, que es 6x menos 12 e igualarla a 0. Bueno, pues fijaros lo que sucede. Al resolver esta ecuación me queda x igual a 2 y los valores que me salgan al derivar, al hacer la segunda derivada y igualarla a 0, los valores que me salgan de ahí son los posibles puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Pues un punto de inflexión son aquellos puntos en los que la función cambia la curvatura. Bien, pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. ¿Vale? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, si la función es algo así, esto después lo voy a borrar, si la función es la de el x cubo. Aquí hay un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la función pasa de ser cóncava a ser convexa. ¿Sí? Bueno, pues nada, seguimos entonces. Fijaros que, igual que con los máximos y los mínimos, vuelvo a decir que son posibles puntos de inflexión, porque puede ser que no haya cambio de curvatura, con lo cual no sería un punto de inflexión. ¿Cómo lo hago? Pues igual que antes. Pongo el 2, doy un valor a izquierda, el 1, y otro a derecha, el 3, y esta vez lo sustituyo en la segunda derivada. Para el 1 sería negativo, con lo cual es cóncava, y para el 3 sería positivo, es convexa. En este caso, para x igual a 2, que la y valdría, sustituyéndolo, sería 8 menos 24 más 18 más 2,
esto sería 18, 20, 28, sería 4, es decir, el punto 2, 4 sería un punto de inflexión de la función, en donde la función pasa de cóncava a convexa. Bien, esto es, a grosso modo, todo lo que nos ofrece la derivada para el estudio de funciones y para el cálculo de ecuaciones de rectas tangentes. Básicamente, la derivada la utilizamos para esas dos cosas, para representar gráficamente funciones estudiando el decrecimiento, máximos, mínimos, puntos de inflexión, concavidad, convexidad, y también para el cálculo de rectas tangentes, calculando pues su pendiente, que es lo que nos da la derivada. Pues nada más, el siguiente vídeo que voy a realizar, y con eso ya se acaba el tema, sería un ejemplo de una representación gráfica de función, ¿no? Probablemente haga un par de ejemplos. Uno en donde representaré una función con asíntotas horizontales y verticales, y otro en el que representaré una función con asíntota oblicua, ¿no? Recordad del tema anterior que si una función tenía asíntotas horizontales no podía tener oblicuas, por eso voy a hacer un ejemplo de cada. Pues venga, un saludo y nos vemos.